Ajá. Sí. Gracias, hermano. Ya está puesta. Está. Está. Deja que esto se haga grande. Ahí está. Espérame. Aquí. Ajá. Yo sí veo. Sí veo. Lo que pasa es que ya se fue. Ya sí fue. ¿Quiénes traen expositor, hermanas? Hermanos. Ah, hay dos. Nuestra clase se llama El ministro. No vayan a decir de la Suprema Corte. Es que yo cada vez que veía se me venía la Suprema Corte. Bien. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Ah? Ah, ok. Bien, hermanos. Gracias a Dios que ya estamos aquí. Gracias a Dios que ya estamos listos. ¿Vienen listos para aprender? Ay, gloria a Dios. Esos amenes. Vamos a elevar una oración al Señor para que el Señor nos dé esa sabiduría que necesitamos. Pónganse de pie, los que puedan ponerse de pie. Y bueno, si alguien no puede por razones que está enfermo, pues no vaya a ser que no estemos enfermos y a la mera hora, ¿verdad? Ok. Nos podemos poner de pie todos, niños, jóvenes y todos. Si alguien tiene problemas con sus piernas, puede sentarse, hermanos. Le digo porque yo padezco lo mismo. Pero gracias a Dios que me da fortaleza. Padre, Señor, en esta hora estamos delante de tu divina presencia. Señor, con mucho amor, con mucha entrega, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, junto con mis hermanos y poder, Señor, entender mejor todas aquellas cosas que tú nos dices a través de tu palabra. Es maravilloso, Señor, comprender, entender, Señor, que tú en todo momento nos dices todo, Señor, nos enseñas todo. No nos dejas sin saber, Señor. A veces no hemos quizás, Señor, estudiado todo lo que debiéramos, pero Padre, Señor, que lo que hoy vamos a ver, Señor, pueda quedar bien grabado en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y pueda ser algo que vivamos en nuestra vida, Señor, que pongamos en práctica, Señor, y que podamos transmitirle a otros que tenemos un sumo sacerdote mayor
supremo que cualquier otro, Señor, único, que no hay otro como tú, Señor. Que podamos entender eso, que tú eres mayor, Señor, que cualquiera que la gente considere mayor. Aunque la misma Biblia, Señor, la misma gente bíblica considere mayor, nada es mayor que tú, Señor. Por eso eres el ministro de la suprema gloria, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? ¿Ya le quitaste la tapita? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Nada más de subirle? No veo que salga. Ahí está. Ok. Bien, estamos en Hebreos, en el libro de Hebreos 8, 1 al 7. Y esa es nuestra base bíblica, hermanos, que la vamos a estar viendo y repitiendo durante todo el momento de clase. Aquí no tengo la hora, ¿me la quieres dar, por favor? ¿Ese sí está bien? Ok, ok. Ok. Bien, entonces, para empezar tenemos que Cristo es nuestro mediador entre quién y quién. Entre Dios y los hombres. Eso lo hemos sabido siempre. Pero ¿hasta dónde realmente lo hemos comprendido, verdad? ¿Hasta dónde realmente hemos confiado en ese mediador? Y a mí me encanta este texto de Hebreos 1:3, que no está dentro de la cita de hoy, pero que ya se mencionó en alguna clase, ¿verdad? En la primera. Y si la alcanzan a leer, hermanos, vamos a leerlo. El cual y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, tenemos pues, yo he dejado esto, que en la era de la desconfianza tenemos plena confianza. Lo he venido dejando en mis clases, ¿por qué? Porque en medio de un mundo hostil, un mundo que no nos invita a tenerle confianza, si nosotros confiamos en Cristo, que es nuestro mediador y que intercede por nosotros ante el Padre, nosotros podemos vivir en paz en medio de la desconfianza, ¿sí? Y lo usamos mucho cuando hablamos de Abraham, que Abraham caminó en esperanza contra esperanza, ¿verdad? Bien. Y tenemos como introducción que la situación que imperaba en ese tiempo, porque es importante, hermanos, que veamos siempre qué situación imperaba en el tiempo que estamos viendo, bíblicamente hablando, para poder darle una interpretación correcta, ¿sí? Y tenemos que en ese tiempo los creyentes que habían salido del judaísmo atravesaban por una confusión y necesitaban consolidar su fe y su esperanza. Y usted sabe que cuando estamos en esa confusión,
Ahí me comí una letra allá en la madrugada. Cuando estamos en esa confusión, se vienen muchas ideas a la cabeza, ¿verdad? Y bueno, pues ahí solo Dios es el que nos puede dirigir. Se movió aquí. Es solo Dios el que nos puede dirigir y decir qué sigue en esta confusión. Pero fíjese qué importante es que el autor de Hebreos se preocupa por la situación de estos judíos que habían salido del judaísmo, ¿sí? Y van y les predican. Tan es así que en este libro vemos un libro rico en doctrina. Doctrina pura, ¿sí? Y entonces, así tenemos que de esta manera el autor pretende disuadir a esos judíos desalentados que querían retornar a su vida pasada. Y he visto mucho esto. Gente, pues cristianos, entre comillas, porque si sucede eso, quizá no tenían una convicción de lo que es el cristianismo, pero regresan al catolicismo. Y es triste que es un atraso después de haber caminado con pasos hacia el evangelio, la sana doctrina, hacia el verdadero evangelio. Entonces, el autor hace una recapitulación al tema de mayor trascendencia. ¿Cuál es ese tema de mayor trascendencia? Ahí lo tienen. El sacerdocio celestial de Cristo. ¿Cuál es el tema de mayor trascendencia entonces? El sacerdocio celestial de Cristo. Y que no se nos olvide, mis hermanos. Bien, seguimos. Los objetivos de esta lección. ¿Quién me lee el primero? A ver, que lo oiga más claro. Conocer. Conocer, ¿verdad? Si no conocemos, ¿cómo vamos a saber? ¿Verdad? Sí, que dice, ¿y cómo sabrán si no hay quien les predique, verdad? Entonces, conocer ese carácter de mediador nos acerca al Padre. ¿Qué dicen muchos? No, yo no me acerco porque yo soy pecador, soy malo. O sea, yo hasta que me sienta bien, hasta que sea bueno, yo me acerco. ¿Y usted sabe cuándo se va a sentir bueno esa persona? Nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabe que hay un mediador que intercede por él ante el Padre, ¿sí? Entonces, el siguiente objetivo, el objetivo 2, ¿quién me lo lee? No tantos, no tantos. Vamos de nuevo. Adorar al Cristo de la gloria por su obra en beneficio nuestro. Adorar. Conocer primero. Ahora adorar al que hemos conocido, ¿sí? Por su obra en nuestro beneficio. Yo creo que es lo menos que podemos hacer, ¿verdad? Adorarlo. Se lo merece. Y en tercer lugar, el tercer objetivo. A alimentar nuestra fe. Sin el alimento, hermanos, espiritual, pues nomás no tenemos un cristianismo muy pobre, muy débil, que nos tumba con cualquier airecito, ¿verdad?
de problemas o de que Satanás siempre está tratando de inquietarnos. Entonces, ya en la parte de un encuentro con la verdad, la exaltación de Cristo al santuario más glorioso es el punto número 1, de ahí de su expositor. La exaltación de Cristo al santuario más glorioso. ¿Dónde está ese santuario? Allá, ¿verdad? Con el Padre. Sí, entonces Hebreos 8, 1, 2, estamos desglosando ya la cita que tenemos del 8, 1 al 7. Y iniciamos con el 1, 2, el mediador de un nuevo pacto. Vamos a leer esos dos versículos, mis hermanos. Necesito que me ayuden. A ver. El 1. Ahora bien, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Y el 2? Cuando dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ¿a dónde está sentado, hermanos? La diestra, todos sabemos que es la derecha, ¿verdad? Pero he venido recalcando y quiero seguir recalcando porque esto es algo que algunos enseñan. El hecho de que diga a la derecha, ¿ustedes creen que si nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, al subir se sentó a la derecha? La interpretación hebrea, ¿sí?, indica que se sentó en el trono. Porque es la deidad. Así es, pero no pudo ni podrá y su tiempo está corto. Entonces, no es, y mucha gente lo expresa, y mucha gente lo ningunea, y dice que no, que pone a Jesús como algo inferior a Dios. Pero ellos son 3 en 1. Es como si tú, yo, que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cuántos ves en mí? 1. Ahí están, aquí están todos. ¿Sí? Mi cuerpo se sienta, mi alma también y mi espíritu también. ¿Verdad? En uno solo. Así es. Correcto. ¿Sí está claro esto, hermanos? Es bien importante que lo veamos así, porque sí hay gente predicando acerca de esto, ¿sí? Y haciendo menos al Señor Jesús. Bien, tenemos que dentro del punto 1, Cristo es el tema principal de la doctrina. Comprender esta verdad nos ayudará para no dejarnos engañar y no caer en la apostasía. Cuando nosotros buscamos esa verdad, que la encontramos en la palabra del Señor, la palabra del Señor, no hay nadie que nos mueva, hermanos. ¿Sí? Nadie que venga con otro tipo de doctrina, con otro tipo de enseñanza, usted lo va a percibir inmediatamente. ¿Sí? Entonces, es importante, entonces,
que nos empapemos, ¿verdad? Lo percibe cuando hay un don de discernimiento en el cristiano, pero cuando no lo hay, por falta de alimento espiritual, pues va a ser engañado. Está en peligro, ¿verdad? Sí. Sí es. Definitivamente, por eso el que sienta estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga, manténgase firme, hermano. Nada nos debe mover ni nos debe quitar la paz que Cristo nos ha dado. Entonces, para suplir la necesidad de reconciliación con Dios, debemos hacer nuestras las bendiciones derivadas del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso el autor le dice al pueblo de Dios, tenemos tal sumo sacerdote. Les recuerda, les recalca algo que ya habían oído, pero se los vuelve a decir, dice, el cual se sentó a la diestra y nuevamente la diestra, ¿sí? Del trono de la majestad en los cielos. ¿Se está entendiendo, hermanos? Ok. Entonces, ¿cómo podemos describir la gloria de la presencia divina de nuestro Señor Jesucristo? Cuando vemos que ningún ministro sacerdotal de la ley puede alcanzar la posición exaltada de nuestro Señor Jesucristo. Ningún sacerdote, aún de la tribu de Leví, nadie puede alcanzar la posición de nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Y nuevamente tenemos aquí, ¿verdad? Que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es el que leímos. Y los ángeles, este es otro pasaje, hermanos. Yo me equivoqué, no sé si es donde habla David en el Salmo 110. Chéquenmelo, por favor. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? A nadie, hermanos, a nadie, por el amor de Dios. Entonces, siempre se ubica al Salvador en una altura que solo le corresponde a Dios. Exacto. Sí, a las 3 de la mañana ya los ojos se me hacían así. Sí. Ok. Ahora fíjese, ¿por qué siempre se ubica al Salvador en una altura que le corresponde a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Él es Dios. ¿Y dónde se lo imagina usted? ¿Al ladito? En el mismo trono, ¿verdad? Ok. La máxima distinción que un rey podía dar a alguien era esta, decirle, siéntate a mi diestra, siéntate a mi lado, ¿sí? Pero en el caso del Señor Jesús, la distinción era siéntate en tu trono, ¿sí? Siéntate en tu trono. Sí, hermano. Claro que sí. Ah. Ahí está, ese.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Entonces, el sitio más cercano al Padre, donde se habla con Él directamente, lo ocupa nuestro Mesías, el Señor Jesús, porque Él es Dios mismo en su papel de Mesías. Dios es espíritu, por lo que cuando se menciona que tiene mano, que es un anciano, que habla de sus espaldas. ¿Se acuerdan quién hablaba de sus espaldas? Moisés, cuando no me veas, le dijo, pero él alcanzó solamente a ver sus espaldas. Entonces, no es que el Señor se habla en sentido figurado, no es que porque Él es espíritu, ¿sí? Sin embargo, se habla así para una comprensión mejor de lo que estamos estudiando. Eso que está allí, que se hace, tiene un nombre. No tengo aquí en mi computadora la forma en que yo, porque todo lo traigo investigado, pero tiene un nombre. Ahí está, dice, como comparaciones, metáforas y antropomorfismos. A eso me refería yo, pensé que no lo había puesto. Entonces, este tipo son figuras retóricas como comparaciones, metáforas, antropomorfismos, que son estos precisamente los que dicen muchos, bueno, pues si es Dios y si es espíritu, ¿por qué le ponen mano y por qué espaldas y qué es un anciano, no? Entonces, son figuras retóricas para poder expresarnos mejor y más entendible. ¿Sí se entiende, hermanos? Ok, entonces, así pues, aunque desconocemos la forma del cuerpo espiritual de Dios, la Biblia menciona que cuenta con ojos, oídos, manos, es lo que estamos comentando, ¿verdad? Entonces los antropomorfismos no deben entenderse literalmente. Su propósito es ayudarnos a conocer mejor a Dios. No se deben entender literalmente, sino figuradamente, ¿sí? Tenemos aquí, en el punto B del primero, tenemos el ministerio de Cristo, que es la suprema realidad, el ministerio de Cristo. Entonces, estableciendo diferencias, vamos a establecer diferencias entre dos pactos, dos ministerios, dos tabernáculos. Tenemos que aquí tenemos un tabernáculo terrenal. Tal vez no se alcance a ver, pero es la tienda, toda la tienda donde estaba el tabernáculo, en la forma más o menos que estaba, con el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Ahí tenemos un tabernáculo. Ya se está acabando. Y tenemos allá en la otra esquina un tabernáculo celestial. Hay una cruz ahí al fondo que quiere decir que este tabernáculo, que había una cortina que le impedía a cualquiera entrar al lugar santísimo, se había roto, se había rasgado cuando Cristo Jesús expiró y dio su vida por la humanidad. Y así nos queda un tabernáculo celestial que nos abre la entrada directa
al Padre, ¿sí? Entonces, ahí están las diferencias. El del Antiguo Testamento era un tabernáculo terrenal y el que el Señor Jesús abrió para nosotros es un tabernáculo celestial. Entonces, aquí el ministerio era de los hijos de Aarón, ¿sí? Allá el ministerio de Cristo. Ándale, usted quiere. ¿Mande? Es de Cristo, claro. Ya no abre más. Ok. Este ministerio es de Cristo, hermanos. Entonces, aquí tenemos las diferencias, ministerios, tabernáculos, ¿sí? Y de pactos. El antiguo pacto y el nuevo pacto tienen muchos puntos en común. Fíjense ustedes, tienen puntos en común. Sin embargo, sus diferencias nos enseñan que el primero era solo una sombra y el segundo era la realidad. Por eso se maneja como figura y sombra lo que el Antiguo Testamento nos muestra de lo que había de venir, sobre todo en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Y así tenemos que en el antiguo pacto se dio en el monte Sinaí y el nuevo en el monte, el antiguo en el santuario terrenal, el nuevo en el santuario celestial. Sacrificios eran imperfectos y desde que el Señor hizo solo sacrificio único y perfecto, ¿sí? Que ya no se necesitan tantos que Él hizo. Y en el antiguo había sacerdotes imperfectos y nuestro sacerdote de ahora es perfecto. ¿No les da gusto saber que tenemos un sumo sacerdote perfecto, hermanos? Yo me gozaba anoche. Entonces, Dios se acerca al hombre aquí a través de esto y el sacrificio del nuevo pacto. Aquí es el santuario del nuevo pacto y acá es el sacrificio del nuevo pacto. Aquí Dios se acerca al hombre cuando salieron de Egipto. ¿Y por qué se acerca al hombre? ¿Por qué les manda a hacer el tabernáculo? Porque no le conocían. Porque a través de ese tabernáculo él se estaba dando a conocer a esas personas, a ese pueblo. Pero ya eran, sí, pero ya eran nuevas generaciones, ¿sí? Porque las viejas pues ya habían muerto. Entonces, aunque de alguna manera sí se pasaban las tradiciones, pero se van perdiendo esas tradiciones que se van pasando. Entonces salió un pueblo que estaba más acostumbrado a la idolatría, a los dioses de los egipcios. Entonces, había que a través de esto ellos conocieran que tenían un Dios que veía por ellos y que cuidaba de ellos. Ahora, tenían un gobierno teocrático. Así es. Es decir, gobernado por Dios, debían de conocer a quien los gobernaba, al poder del Dios que los sacó de... Así es, pero sin embargo vemos que no les interesó, ¿verdad? Que fueron... No, así es. Entonces, pues aquí vemos que Él fue nuestro sustituto, tomó nuestro lugar de pecadores condenados, ¿verdad? Y a través de su sangre, nosotros, toda la humanidad, fuimos limpios, ¿verdad? Y todo aquel que quiera, se puede así salvar. Pero
siendo fiel, pero siendo obediente. Acuérdese. Pero cuidando su salvación con temor y temblor. Acuérdese. Entonces, bien, seguimos. La exaltación de Cristo al sacerdocio más glorioso. Ya es el punto 2 de su cuadernillo. La exaltación de Cristo al sacerdocio más glorioso. Y ya tenemos ahí las citas de Hebreos 8, 3 al 5. Y las estamos leyendo para que ustedes se den cuenta. Cristo no es un sacerdote terrenal. ¿O sí? No, ¿verdad? Que no. El sacerdocio de Cristo es de orden superior al humano. ¿Están de acuerdo? Definitivamente. Ahora, tenemos las citas. Hebreos 8:3. Léanme, por favor, ayúdenme. Perdón, moví y ya se fue. Bien, el 4. Fíjense, porque aunque él fuera sacerdote en la tierra, no lo aceptarían como tal en su tabernáculo terrenal. ¿Sí lo entienden? Porque ellos lo rechazaron, ¿sí? Por eso su sacerdocio es celestial. Y aunque por eso dice, y si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, ¿sí? Y él no vivía según la ley. Entonces, el 5. Así tal y como se le indicó a Moisés cómo iba a ser el tabernáculo, desde la pieza más pequeña hasta la más grande, de qué grosor, de qué grande, de qué tela, de qué esto, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que se ocupó y lo que Dios mandó era figura y sombra de lo que iba a venir. Ahora, figura y sombra. Tenemos que dentro del Antiguo Testamento hay figuras que también luego les decimos simbolismos. Pero cuando una figura del Antiguo Testamento aparece en el Nuevo Testamento, entonces le llamamos que es un tipo de Cristo. Y en el Nuevo Testamento aparecen los antitipos. Si aparece en el Nuevo Testamento el tipo que se mencionó en el Antiguo Testamento, entonces lo que está mencionando el Nuevo Testamento viene y se convierte en un antitipo. ¿Sí se entendió, hermanos? De ahí que vienen figuras, tipos, antitipos.
Cristo no es un sacerdote terrenal. Su sacerdocio levítico era imposible para Cristo. En el sacerdocio levítico era imposible para Cristo su ingreso en el santuario terrenal. Es lo que yo les comentaba hace un ratito, porque no le hubieran aceptado por ser contrario a la ley. Era lo que yo les decía hace un momentito. Ahora, como brevario cultural, pues aquí les dejamos todo lo que traía puesto encima el sacerdote, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, que era el único que entraba, ¿a dónde? Al lugar santísimo, a ofrecer holocausto por los pecados del pueblo y por los de quién más. Por los de él, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no tiene que ofrecer holocausto para que los pecados de él sean perdonados, porque él no tiene pecados, ¿verdad? Él no pecó. Ahora, ¿qué traía el sumo sacerdote? Mitra, está de arriba para abajo, el gorro ese, diadema, pectoral, del que le sigue, delantal, manto azul, ese, y borde del manto, esas campanitas y túnica, la túnica blanca, nada más para que los conozcan, cómo andaban, y además, aquí pone que traía unas piedritas que eran de Turín y Tumim, piedras de ónice, pero ya no podemos meternos más porque si no me corren por el tiempo. No, no me alcanza el tiempo. Entonces aquí tengo el sacerdocio de Jesús. Tenemos, si para los israelitas y enemigos de la fe Cristo no podía ser sacerdote, como dijimos acá, ¿para quién sí era sacerdote? Para Dios, ¿sí? Para Dios lo es, ¿sí? Entonces el ministerio entregado a Jesús es el verdadero ministerio de un sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que sus funciones de Melquisedec, según el orden, en el sentido, aquí solamente en el sentido de que él vino a cumplir toda la ley y vino a cumplir todo lo que tenía que hacer Aarón, ¿sí? Y porque pues si alguien era capaz era él, hermano, es él. Entonces, sus funciones: abogado, intercesor, mediador. Sus cualidades, en lo que caminamos, vamos a encontrar un montón y yo creo que no vamos ni siquiera a decir todas las que son. Cristo como mediador nos acerca al Padre. Jesús es el mediador. ¿Qué diferencia hay entre el ministerio intercesor y el ministerio mediador de Jesús? El ministerio intercesor implica que Jesús aboga por el hombre que ha caído en pecado y necesita ser justificado, ¿sí? Pero el ministerio mediador de Jesús busca la restauración de la relación rota entre Dios y el hombre, elevando al hombre hacia Dios a través de la reconciliación, ¿verdad? Entonces, aquí lo estamos viendo como intercesor. Y así como vemos y como abogado lo tenemos allí, ante el Padre, ante el juez, ¿sí? Y cuando nosotros pecamos,
Él es el único que le dice al Señor, a Dios, al Padre, al juez, sí es pecador. Sí es pecador, pero yo di mi sangre por él. Y es limpio a través de mi sangre. Por eso nuestro Dios nos mira a través de la sangre de Cristo Jesús. Por eso dice que estamos cubiertos con esa sangre preciosa, mis hermanos. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Yo me gozo porque es algo, es una situación de privilegio, diría yo. Ok. Cristo como mediador nos acerca al Padre. Y tenemos nuevamente, creo que ya leímos esas, ¿verdad? Ok. Entonces los hijos de Aarón entran en un santuario tangible. Aquí vamos a ver las diferencias. Y aquí vamos a hacer notar las cualidades del sacerdocio de Cristo. Los hijos de Aarón entran en un santuario tangible. Lo tocas. Jesucristo en un santuario intangible. El sumo sacerdote solo una vez al año entraba en el lugar santo y derramaba sangre de animal. Y en este caso del Señor Jesucristo, era la sangre pura, sin mancha, del Hijo de Dios, que no pecó. Sin embargo, tomó nuestro lugar de pecadores condenados, mis hermanos. ¿Sí? Sin ser pecado, se hizo pecado. Por ti, por ti, por mí. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta qué maravilloso el Dios que tenemos? Entonces sirven a lo que es figura y sombra. En el Antiguo Testamento sí es figura y sombra. Y sabe qué también, que Dios estaba allí, pero no de fijo. Hemos dicho que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, sus intervenciones eran igual. No habitaba en el ser humano como ahora. Desde que el Señor Jesús nos bautizó con su Espíritu Santo y a través de Él nos redarguye de pecado. Entonces, nuestro Dios también, aunque Él es omnipresente, sí, tiene todos los atributos, ¿verdad? Omnipotente, omnisciente, pero sobre todo omnipresente, diríamos, pues ¿por qué? No, claro que Él estaba al pendiente de todo, ¿sí? Él estaba al pendiente de todo, pero Dios hacía sus apariciones, nada más cuando se requería. Dios estaba allí, pero no de fijo. En el cielo, el Señor no tiene las limitaciones del sacerdocio levítico. Allí los símbolos dejaron de ser. Allí en el cielo solo hay realidades. Y en su presencia hay realidades. Como que tú y yo somos sus hijos. Como que tú y yo le amamos, ¿verdad? Entonces, ante la majestad sublime del Altísimo se presenta nuestro mediador perfecto con la más preciosa de las ofrendas, que es su sangre.
su sangre preciosa y busca las bendiciones para sus hijos verdaderos y fieles. Óigalo bien, porque las misericordias, quizá, pues todos las disfrutamos, porque para todos es sale el sol, ¿verdad? Hay agua, pero para los hijos busca las bendiciones, pero para los hijos verdaderos y fieles, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Cuando el sumo sacerdote presentaba sus sacrificios en el santuario terrenal, el olor grato subía a la presencia divina. Decíamos este domingo que nuestras oraciones, que nuestra entrega, que nuestra adoración suba como olor grato hasta el trono de su gracia, ¿verdad? Así como aquella mujer derramó ese perfume en sus pies, ¿verdad? Es importante que también ese olor grato, que al estar preparando todas esas cosas, pues subía ese olor grato. Ahí que la diferencia es que ahora quiere que nuestras oraciones sean gratas, nuestras acciones, nuestros pensamientos, lo que hacemos, lo que decimos, eso es lo que debe subir como olor grato hasta la presencia del Señor, mis hermanos. Así es que, entonces, ambos conceptos nos hablan del factor distancia. Era lo que decía, que por eso dice que Dios aparece y se va, porque el olor grato subía a su presencia, a donde estaba. Y también se menciona que su gloria descendía. Por eso es que se habla de que Dios aparece y se va. No que no estuviera allí. No que no estuviera allí, porque Él es omnipresente. Entonces, aunque Dios es omnipresente, la Biblia nos habla de un ir y venir de Dios, recibir la inmolación por el pecado. En este caso del sacrificio, la inmolación era el haber matado a ese animalito para ofrecer sacrificio a Dios. Dice, la ventaja que con Cristo la distancia se elimina. ¿Sí? Y necios, si abandonamos la fe en pos de ministerios terrenales dudosos de su doctrina. Peligrosos porque de la suprema gloria, que es Cristo Jesús, que viene por su iglesia, que viene por nosotros, ¿sí? Entonces, Cristo elimina la distancia. ¿Por qué? Porque al romperse el velo, ya no hay distancia, ¿sí? Ya no hay solo ese lugar, sino hay un acceso directo a la presencia de Dios. Eso es lo que vivimos ahora, mis hermanos. Esa es la bendición tan grande que tenemos. Y si no acudimos a esa bendición cuando necesitamos, estamos perdidos. La exaltación de Cristo como mediador de un pacto más glorioso, tenemos los dos últimos versículos. ¿Me ayudan a leer? Hebreos 8:6.
ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Nuestro Cristo estableció sobre mejores promesas. Nadie nos puede prometer lo que Cristo nos ha prometido. ¿Y qué nos ha prometido el Señor? Vida eterna. ¿La quieres? Gloria a Dios, yo también. Así es que vamos a aplicarnos para cada día estemos listos para cuando Él nos llame. Por eso habla que el primero era con defecto, primer pacto. Y el que Cristo hizo no tuvo, ni tiene, ni tendrá defecto nunca. Estamos terminando con este. Ya me marcaron por ahí. Cristo, nuestro sacerdote. Nuestro sumo sacerdote, hablando del sacerdocio, tenemos que es, ¿qué, hermanos? Incomparable, único, no hay otro. Hay una distancia abismal con los hijos de Leví, o sea, con los sacerdotes de aquel tiempo, que eran los hijos de Leví. Entonces, el ministerio de Jesús es verdadero, celestial y eterno. El ministerio de Aarón es simbólico, terrenal y temporal. ¿Sí está claro? Y entonces, cuando hablamos del pacto del cual Cristo es mediador, entonces decimos que es de mayor excelencia, porque Él es el sacerdote por excelencia. Ambos se originan ¿en quién? En Dios. El de Aarón, el del Antiguo Testamento era en la ley. En el intento de amistarse con el hombre, aquí se refiere precisamente a lo que hablábamos del tabernáculo. Se originan en Dios cuando Él intenta amistarse con el hombre, cuando salió de Egipto y se hace ese tabernáculo que era figura y sombra de el que vendría, de lo que vendría, ¿verdad? Entonces, el tabernáculo hoy está aquí en nuestro corazón. Nuestros sacrificios deben ser sacrificios de alabanza. Que confiesen su nombre. Amén. Los dos están establecidos sobre promesas divinas porque Él mismo los instituyó. Las bendiciones dadas en la antigua alianza eran inferiores. El antiguo pacto no satisfacía la necesidad del hombre. Solo revelaba el pecado sin poder solucionarlo. Le faltaba el nivel de perfección. Hebreos 8, 7. Y déjenme ver qué está ahí, qué sigue, porque ya terminamos. Hebreos 4, 16. ¿Lo alcanzan a leer? Piadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A dónde nos tenemos que acercar, hermanos? Al trono de la gracia, ¿sí? No hay que no sepamos a dónde tenemos que ir. Al trono de la gracia. Y tenemos audiencia segura con el Rey para qué acudir a lugares dudosos de doctrina si en Él tenemos una seguridad. Es vergonzoso que anhelemos las cosas del mundo y nos comportemos peor que el mundo.
La verdadera gloria la tenemos en Cristo. Dejemos de vivir en flagrante desobediencia. O sea, flagrante porque así es. Entonces, tengamos convicción de que Cristo es lo mejor de nuestra vida. Bien, hermanos, con esto terminamos. Y bueno, si me dan chance de hacer corriendo las preguntas, les diré que está fácil porque están dentro de la cita bíblica, hermanos. Las preguntas están dentro de la cita bíblica. Sí, les digo porque para que pronto las tengan. Dice, tenemos tal y una rayita. Tal sumo, ¿sí? Sacerdote. La 2, ministro del... Ajá. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar y, muy bien, los sacerdotes según la ley sirven a lo que es y además que se proyecta hacia el futuro. ¿Cómo se llama? Figura y sombra. Ahí en el 8.5, los sacerdotes según la ley sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, ¿sí? Y haz todas las cosas conforme al que se te ha mostrado en el monte. Así es. Todas están ahí dentro de las citas, hermanos. Las citas que tenemos. Así es que por eso me interesé mucho en poner las citas. Ya le quito esto. Hermanos, Dios les bendiga y que el Señor les siga cada día dando ese deseo y ese interés de seguir aprendiendo para la honra y gloria de su nombre. Muy bien, amados hermanos, gracias a Dios porque hoy pudimos seguir analizando, seguir escudriñando ese importantísimo libro de Hebreos, que en muchas ocasiones seguramente había dejado muchas dudas, pero conforme vamos avanzando, conforme vamos escudriñando las escrituras, pues nos vamos dando cuenta que es sencillo entender la palabra, pero no lo hacemos o no lo hace la gente porque a veces le da flojera, le da, ¿cómo les diré? Prefieren invertir el tiempo en otras cosas. Pero a Dios gracias que a través de ir desmenuzando cada libro, nos llegamos a familiarizar con muchos conceptos. Por ejemplo, en Hebreos estamos ya muy familiarizados con el orden de Melquisedec. Y cuando hablamos de Melquisedec, inmediatamente nos remontamos a quién es, por qué es rey de Salem, quién es Salem, y todas esas cosas que nos permiten familiarizarnos, pero de acuerdo a cómo nos vamos metiendo, profundizando en la enseñanza del Señor, no por encimita, sino en forma más profunda. Para ello es el sistema de discipulado que tenemos, sistemático, que nos va consolidando y nos va familiarizando más con el manejo de compartir el plan de salvación. Así que hermanos, bienvenidos. Hoy estamos por concluir ya esta transmisión y estaremos dando inicio también para
concluir este culto, este estudio bíblico y poder seguir adelante, creciendo, desarrollándonos, alimentándonos de la palabra. Gracias a Dios por ello. Muy bien, vamos a despedir la transmisión. Ha sido el estudio bíblico sobre Hebreos de la Iglesia Árboles junto al río, que se ubica en la calle Naranjo número 511, esquina calle Roble de la colonia Chapultepec en Poza Rica, Veracruz, México. Y a través de nuestro equipo de maestros estaremos cada miércoles en este lugar, compartiendo con ustedes la forma que Dios quiere que lo hagamos, para honra y para gloria de su nombre. Y desde luego, pues cada maestro con su propio estilo y de acuerdo a cómo él o ella se sienta más a gusto preparando la clase. Pero la clase es preparada, me consta. ¿Saben a qué horas llegó mi esposa hoy a la recámara? 6 de la mañana. No durmió nada. De 6 a 10, Martita, ¿dormiste? Sí, pero preparada la clase y todas las clases, hermanos, con tanto amor, con tanta entrega. Y a Dios gracias, que Dios nos da esa oportunidad de hacerlo. Para honra y gloria de su nombre. Bien, los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent, mandamos a nuestros hermanos y amigos que estuvieron a bien acompañarnos hoy en esta transmisión. Les mandamos un muy caluroso abrazo y un fuerte saludo. A ver si no cambiamos los conceptos. Fuerte saludo y caluroso abrazo. Que Dios siga bendiciendo a todos nuestros hermanos. Concluimos. Ahí nomás darle finalizar. Bien, hermanos, pues qué bueno que hoy tuvimos la